Bienvenidos a Cine desde el Diván, un espacio en donde se habla de conceptos de psicoanálisis tomados del cine. Esto para ayudarnos a dar ejemplos que se pueden vivir en la clínica. Nosotros somos Jesús Alanis y Alejandro Martínez, psicólogos clínicos. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Cine desde el Diván. En el capítulo del día de hoy, en la oportunidad del día de hoy, vamos a hablar como tal del tema de la ansiedad, tomando como ejemplos principalmente a la serie de Big Mouth. Vamos a hablar de un anime, creo que es la primera vez que vamos a hablar de un anime como tal, de Boku no Hero, para que quien lo haya podido ver, y un personaje muy conocido recientemente en los últimos años, que es el personaje de Iron Man, particularmente en Iron Man 3. Y en esta ocasión con estos personajes vamos a hablar de reacciones de ansiedad. Vamos a tratar de empezar a definir un poco la ansiedad, ya que justamente antes de iniciar y en el proceso de la planeación de este capítulo discutíamos cómo no hay propiamente una definición como tal de ansiedad desde el psicoanálisis, ya que solemos trabajar más la parte de la angustia, aunque sí es un concepto que incluso muchas veces se dice como la enfermedad del siglo, la enfermedad actual. Sí, el psicoanálisis la trabaja, pero no la trabaja de la misma manera que a lo mejor otros enfoques con una definición muy puntual, ya que nos enfocamos en trabajar otros conceptos que ya tenemos, que nos sirven igual para trabajar esto, pero que a veces sí hay, incluso mientras revisamos teoría y este conflicto teórico entre la distinción de angustia y ansiedad, que si bien van hacia el mismo destino, no son lo mismo, o a veces esa impresión da. Entonces es un poco confuso de pronto esta definición y esta distinción sobre todo. Esto también nos trajo a justamente definirlo, porque como tal encontramos partes de la ansiedad como una reacción como tal física, que eso es algo muy característico, y dentro de algo muy particular no lo quisimos entrar como tal por justamente la definición, pero encontramos en la película que ya hemos hablado anteriormente de Intensamente 2, que la ubican como ansiedad, como una emoción, y eso también abre muchos campos a hablar, justamente porque muchas personas o muchos campos pueden como contradecir esta parte, ¿no? Como es una reacción, es un sentimiento, es una emoción, es únicamente como algo que se vive, o es un cruce de varias emociones, que es como tal ansiedad. Y ahí es justamente de lo que queremos como empezar a instalar un poco, ¿no? Toda la definición de ansiedad es muy amplia, pero vamos a tomar ciertos ejemplos característicos para poder explicar un poco más facilidad. En algo de lo mismo que estábamos comentando hace un momento, en la parte teórica, hablando de psicoanálisis propiamente dicho, hay un texto característico de 1925 de Freud, en donde tiene su propia explicación en el texto de Inhibición, Síntoma y Angustia. Y esto es muy particular porque desde la manera de psicoanálisis, como ahorita lo decía Ale, no se habla como tal de una ansiedad, no porque no exista o no porque no sepamos la definición de ansiedad o sepamos a qué se entiende como ansiedad, pero se habla desde el término de angustia, por justamente la parte como un poco más teórica. Y ahorita hace un momento platicábamos acerca de hasta donde sabemos un poco, en cuestión de ansiedad, tiene más años recientes que se utiliza como tal el término de ansiedad, pero tiene básicamente toda la historia tanto de humana como de filosófica como tal, que existe esta misma reacción como ansiedad. Claro, y es que el concepto también es más reciente como tal de ansiedad, e incluso en la teoría también de angustia y ansiedad hay esta no distinción, como decíamos. Entonces por eso justamente nos basamos en esta parte de la angustia para trabajar. Incluso desde la clínica trabajamos, como decíamos hace rato antes de iniciar a grabar, el conflicto que genera esa ansiedad, que muchas veces cuando lo trabajamos en análisis vamos más allá de la reacción automática e inmediata que se presenta con la ansiedad, a trabajar el conflicto que la detona, y encontramos justamente en estos detonantes toda la angustia que hay detrás de ello. Entonces pues vamos a revisar un poquito, primero que nada, la angustia, que es nuestra base para trabajar la ansiedad, y luego después ya podremos ir hablando un poquito de estos ejemplos que comentábamos. Va a ser muy importante también, como lo hemos hablado antes, el separar la cuestión psiquiátrica, la parte social, la parte de psicología como tal, y la parte de psicoanálisis, que creo que en esas dos nos vamos a basar un poquito en este capítulo, para poderlo diferenciar desde la parte de la psicología y puntualmente desde el psicoanálisis, para
irlo justamente aclarando. Igual, Alex, no sé si quieres empezar con la serie de Big Mouth en el primer ejemplo de cómo entendemos la ansiedad. Claro, sí, The Big Mouth es una serie dirigida para un público adolescente. La verdad es muy interesante cómo abordan diferentes conceptos desde la parte hormonal y estas cosas. Y hay un personaje que es introducido ya más adelante en la serie, que es justamente la ansiedad. Y esta ansiedad es caracterizada por un personaje muy llamativo, porque es un mosquito. Y lo representan de la manera más bonita porque es un mosquito súper molesto, pero también es un mosquito súper endeble que le puedes dar un golpe y lo aplastas, pero aún así no deja de ser molesto. Y conforme más se va acumulando estos mosquitos y se vuelven el enjambre, pues más alto es este grado de ansiedad que se presentan. Y este personaje es introducido con un personaje que ya parte de la serie, pero luego después hace una transición de género. Entonces se ve como toda esta situación donde van con la angustia de cómo va a ser recibida, cómo va a ser percibida, cómo interaccionan. Y este personaje, y algo importante en Big Mouth, es que nos presenta a todos estos monstruos, que ya desde ahí es súper importante esta percepción de estas emociones, estos procesos para ellos como la ansiedad, como cada quien tiene su propio monstruo de ansiedad o su mosquito de la ansiedad. Y vemos como ya desde ahí algo que decíamos también que es importante es como, aunque a lo mejor sea el mismo evento que detona la ansiedad, la reacción y la forma en la que la vive cada personaje, en este caso en la serie y en la vida real cada persona y cada paciente, es diferente. Es muy importante el diferenciar, marcar también, así como fue en esta serie, que en los tres ejemplos que vamos a hablar en este capítulo se viven diferentes reacciones de la parte de ansiedad, así como dice Ale, es una como reacción ante la angustia de una situación, y lo vamos a ir como enmarcando un poquito todavía más claro. Ahora, hay una cuestión muy importante que me gustaría como leerlo textualmente en este mismo texto de Freud, que es cómo Freud denomina como tal la angustia. La angustia la define Freud como tal, como debida a peligros externos y provocada por amenazas pulsionales. Aquí en este concepto como tal habla de dos momentos, por así decirlo, que se viven desde la ansiedad. La parte interna, que puede ser muy provocada ya sea por pensamientos o por ideas que podamos ir generando, ya sea antecedentes que hayamos vivido o recuerdos que vayamos coleccionando, o la parte de algo físico, algo fuera de. Va a ser muy importante que también podamos irlos identificando, porque como tal las reacciones se pueden vivir diferentes o pueden ser inclusive muy similares. El hecho de cómo se vive la ansiedad, porque creo que es una pregunta también que nos hemos hecho, o que el área de salud mental se ha hecho mucho el énfasis de identificar directamente como paso número 1 qué es la ansiedad, cómo se vive la ansiedad y cómo se detiene. Creo que son los tres momentos más importantes de esta parte de ansiedad, y queremos explicarlos también un poco más a detalle. Claro, y esos tres puntos ya de ahí nos plantean el conflicto justamente que hace rato decíamos, es que termina siendo, como ya habíamos dicho en algún capítulo anterior, el caso a caso, porque ya incluso lo decía con este personaje de Big Mouth, este mosquito de la ansiedad es el mismo mosquito o son mosquitos de ansiedad, pero cada personaje la vive de una manera distinta. Cada a lo mejor detonante puede ser el mismo detonante, la misma situación, pero se expresa en mayor o en menor medida en cada personaje, y ya desde ahí empezamos a ver en esta parte, en esta pregunta, cómo se vive la ansiedad. Pues bueno, es que podemos tener ansiedad, a lo mejor incluso decir, Jesús y yo tener ansiedad, y cada quien vivirla de una manera distinta, y tener detonantes distintos, y tener incluso reacciones distintas. A lo mejor llegamos a tener un ataque de pánico aquí o un ataque de ansiedad, la reacción de cada uno ya desde ahí sería distinta. Entonces no podríamos decir como tal que hay una manera de vivir la ansiedad o una manera de expresar o de sentir la ansiedad. Eso también es algo importante de el cómo se vive. Me gustaría como poner en énfasis esto porque también es muy conocido. Creo que es lo que más encontramos a lo mejor ya en esta etapa de redes sociales, el hecho de cómo identificar un ataque de ansiedad. Y pues, es muy importante que la ansiedad se vive como tal desde una reacción o un conflicto de situaciones físicas con situaciones o pensamientos internos.
hablamos de reacciones físicas, ya sea como sudoración, ya sea malestar, temblores inclusive, puede llegar hasta ciertas taquicardias, problemas en cuestión de estomacales también, y muchas de las causas también, o lo más como marcado en ataques de ansiedad, puede ser una la respiración y otra como que los dolores fuertes de cabeza, es como muchos de los síntomas físicos que se pueden llegar a vivir. Claro, y ya desde ahí también nos planteábamos hace rato cuando lo platicábamos en el cómo lo trabajábamos, y yo le decía a Jesús, bueno, en la clínica, si bien es un motivo de consulta muy particular y muy constante, el de ansiedad, trabajamos desde el conflicto, como ya lo decíamos, el llegar a la raíz de ese conflicto, pero tampoco podemos pasar desapercibidos a estas reacciones que se generan de la ansiedad. Entonces también desde ahí debemos empezar a ayudar a los analizantes a tener estas herramientas para un ataque de ansiedad, desde las clásicas técnicas de respiración profunda y todo esto, porque sí, la ansiedad se presenta de manera física, aunque tenga un detonante emocional, y es importante también ver ahí esa relación entre el detonante emocional con la reacción física. Va a ser muy importante igual el ver, por ejemplo, hablando un poquito más de esos personajes que vamos a hablar en este nuevo capítulo, por ejemplo en la escena de Iron Man 3 muy puntualmente, Tony Stark empieza a tener como ciertas reacciones, ciertas tanto palpitaciones, tanto como desenfreno en cuestión como de emocional en esos como pequeños momentos, y Tony no detectaba qué era lo que sucedía. Él creía completamente que era como un problema de corazón, que digo, en Iron Man 2 es toda la trama que se habla, esta parte como del corazón de Tony, pero al momento que tiene esta reacción y Jarvis hace el chequeo, el diagnóstico que hace interno, le comenta que tuvo un ataque de ansiedad o un episodio de ansiedad, porque también se suele utilizar por esa manera. Y cuando Tony responde, su respuesta es muy característica de tuve un qué, donde no sabemos realmente a veces detectar qué es como tal ansiedad, o a veces ni siquiera le damos como que el valor como tal. Y después en el transcurso de la película de Iron Man 3 resulta que cada que asocia Tony el recuerdo, el pensamiento o algo que tenga que ver con el agujero de gusano que se generó en Avengers 1, que sale con este cohete y ve las naves de Thanos, este recuerdo o este primer momento fue muy impactante para Tony, y fue también muy importante para él todo el desarrollo cinematográfico de esta etapa particular de Marvel, ya que eso motivó a Tony a hacer muchas más otras acciones en base a esta primera ansiedad, este primer trauma o esta primera imagen. Eso también es muy importante para ir aclarando en este punto de conflicto de cómo se genera este primer conflicto. Y es que desde ahí ya también podemos tomar esta otra parte de la ansiedad que nos mueve también un poco como este movimiento que hablamos de la falta, que es esta reacción de peligro, y que justamente en el caso de Iron Man pues fue ese movimiento que se generó a través de esta alerta que se da con todo este suceso que nos platica Jesús. Entonces, por ejemplo, el otro personaje que tenemos es Deku, de Boku no Hero, y este personaje a primera vista no parecería que pudiéramos hablar de ansiedad con él, pero tiene en todo su desarrollo y en su arco de personaje este ideal y este objetivo de ser como All Might, que es el personaje a quien va a suceder y que ya es una realidad que lo va a hacer. Entonces va luchando contra este ideal de ser como, ir aprendiendo a hacer su propia versión de él y no ser una copia simplemente. Y vemos cómo tiene sus libretas con todos estos apuntes de estadísticas y poderes de todo el resto de los superhéroes con los que interactúa, y vemos cómo se queda ahora sí que congelado y con esta sudoración y este proceso de pensamiento acelerado incluso mientras está haciendo esta estrategia en su mente, y el mundo a su alrededor sigue avanzando y a veces hasta pareciera que en una velocidad acelerada mientras él está congelado ahí. Entonces vamos viendo incluso cómo también a veces no identificamos esta ansiedad como tal, como la ansiedad, porque la vemos como esta respuesta justamente a este evento que puede ser percibido como traumático desde el principio, o es incluso no ser percibido como traumático, pero sí como esta alerta o este riesgo, aunque claramente se vive y se percibe de una manera distinta. Es muy valioso la diferencia de en este caso del personaje, que él
tanto lo escribe, tanto lo intenta como preparar justamente para empezar a accionar algo muy, muy, muy particular, pero creo que en este punto, hasta en este momento de este episodio, la ansiedad tanto como la angustia mueven o son reacciones que nos hacen mover, porque eso es algo también muy particular de estos como definiciones de la angustia, ¿no? A veces empezamos a hacer muchas acciones, muchas cosas para evitar algo que ni siquiera sabemos qué es, pero la misma angustia nos hace movernos del lugar, nos hace movernos en diferentes momentos. Y también en los ataques muy particulares de ansiedad, incluso el cuerpo donde se está como manifestando o tiene estos síntomas físicos como tal, busca hasta cierto momento el hacernos reaccionar o el hacernos como el detenernos como tal o el paralizarnos, ¿no? Digo, depende de los grados, depende de la situación y depende de toda la acumulación, edades, físico, el cuerpo como tal atravesado ahí. El ataque de ansiedad inclusive puede dar hasta ataques cardíacos, que es algo muy puntual y muy delicado a trabajar, pero es a raíz de toda una acumulación donde el mismo cuerpo ya nos pide, o esta misma angustia nos pide detenernos, y marcamos la ansiedad en estos dos tiempos: la primera angustia o la ansiedad para movernos, hacer cambios, y la ansiedad en este caso paralizante hacia el cuerpo. Claro, y es que también hablando justamente cómo nos mueve esta ansiedad al trabajarla ya como tal desde el análisis, como decíamos, el caso a caso, así aquí se aplica y en toda su extensión, como ya decíamos, la angustia que está relacionada a estos detonantes, y ya desde ahí comenzamos a hablar, como ya habíamos dicho y como vamos a seguir hablando, de la falta también, como la falta también está alineada o enlazada con estos puntos detonantes que se generan como este punto de guardado, que es de ahí una vez que volvemos a vivir una situación igual o similar, que entonces se detona esta ansiedad, estas reacciones, como a lo mejor la sudoración o quedarse paralizado de Deku, o esta asociación con las cuestiones cardíacas de Tommy a este peligro y de todo esto, o como en los ejemplos de los mosquitos de la ansiedad también, estas preguntas. Y algo con lo que se referencia mucho la ansiedad en esta serie de Big Mouth son estos mosquitos molestos que te hacen preguntas, te hacen cuestionarte, te hacen incomodarte y ponerte a pensar en, ay, es que entonces estoy haciendo esto, es que entonces van a pensar esto, es que entonces van, y ya te generan y te meten en este bucle de angustia y de malestar y de pesar. Algo que me gustaría como poner como primera como pregunta, o algo para justamente seguir con este siguiente ejemplo. Muchas veces nos han preguntado, a lo mejor desde la experiencia, en el caso por caso, de si la ansiedad se quita, si la ansiedad como desaparece como tal, como si fuera algo como momentáneo, ¿no? O algo como más de trámite hasta cierto punto. Lo pregunto como tal, Ale, para justamente introducir el ejemplo justamente de la siguiente serie, pero cómo se controla como tal la ansiedad. Bueno, es que es algo que justamente varios pacientes incluso llegan a análisis diciendo, quiero que me quites la ansiedad. Y bueno, ya desde ahí planteamos, como dice Jesús, se quita, y de manera pues más general diríamos que no, sino que aprendemos a lidiar con ella, porque si nos volvemos a esta parte de la íntima relación que hay con la angustia, bueno, la angustia es parte inherente de la experiencia humana y nos vamos a angustiar en todos momentos, y la ansiedad también se ve como esta reacción también natural, como ya decíamos, como esta alerta. Entonces lo que hacemos, como decimos, en el análisis es primero identificar este detonante o esta situación clave que detona todo lo demás, y ver y trabajar entonces cómo nos movemos de eso, y cómo incluso a lo mejor a veces si es un duelo o alguna situación así, que justamente digo, yendo a este otro ejemplo que teníamos por ahí que no mencionamos, pero es un ejemplo muy particular porque a mí me gustó, porque nos presenta a varios personajes en la misma situación y todos con una reacción abismal con un abismo de diferencia, y esta es la serie de Grey's Anatomy. No recuerdo en particular en qué temporada es, y tampoco quiero spoilear mucho a Jesús todavía porque no la ha visto, pero varios de los personajes de esta serie tienen un accidente en un avión o avioneta, no recuerdo en particular, pero el avión, digamos, en el que iban tiene una falla y chocan o se estrellan en el bosque, y hay una situación bastante complicada que, a pesar de ser todos médicos, todos se quedan en este punto de no reaccionar,
solo hay una persona que cumple esta función de calmar a todos, ayudarles a ver qué hacer, a llevar a cabo estos procesos médicos que son necesarios porque se vuelve una situación muy catastrófica. Pero incluso en este personaje vemos como a la larga también hay una reacción muy muy fuerte. Vemos como el evento traumático es el mismo y la ansiedad que se detona después de esto se vive de manera distinta, tanto en Meredith como en Cristina, como en todos los demás que sobreviven a este evento, que justamente ya desde ahí el sobrevivir también es una cuestión importante, porque muchas veces decimos también sobrevivimos a la ansiedad, incluso en este juego de palabras del sobrevivir, porque es esta vivencia que vamos a vivir la ansiedad en algún momento por alguna situación, un detonante particular, y probablemente luego después vayamos a tener otro detonante. Entonces es ahí donde se vuelve importante, como decíamos, sí cuestionar y llegar al punto clave de lo que detona esto, pero también a comenzar a tener herramientas como la respiración o diferentes técnicas que llegamos a trabajar con los analizantes de, ok, me dio ansiedad, estoy sintiendo esta reacción física, ¿qué hago mientras tanto? Antes de tener tiempo de poner a detenerme y pensar, pues es que pasó esta cosita en particular y me hizo sentir así y fue lo que ya desencadenó todo esto. Pero no podríamos decir de manera literal, y creo que ningún psicólogo se atrevería a decir que la ansiedad se quita, sino que aprendemos a lidiar con ella de la misma manera que con otras a lo mejor afecciones de salud mental que no se quitan, simplemente vamos aprendiendo a lidiar con ellas. No es como la gripa, que nos tomamos una medicina y se quita. Incluso con la gripa también podríamos cuestionar mucho esta parte de si se quita, porque pues también nuestro cuerpo se va acostumbrando y va generando los anticuerpos y lo que sea necesario para lidiar con ello otra vez que nos vamos a ver, pero pues sigue evolucionando, y de la misma manera la ansiedad también encuentra otras formas de presentarse y de llegar a nosotras. Eso también es muy valioso, como le decía Ale, de estos como eventos traumáticos. Hablando un poquito más como de psicología en general, un poco más como actual, dejando un poquito como de la teoría analítica un poquito de lado, entre comillas. En las mismas normas, en estos como eventos, o en lo que la psicología está haciendo mucho auge últimamente, es justamente en la NOM 035, que es a partir de ahí se hace un estudio, se hace un trabajo sobre acontecimientos traumáticos severos o acontecimientos traumáticos como tal. Esto es muy valioso porque aquí podemos diferenciar un poquito la parte de la ansiedad como la angustia, porque nos podemos empezar a sentir angustiados y sin tener siquiera una reacción física o algo, simplemente el malestar o algo interno de nuestra angustia, algo que pensemos o que sintamos, y la ansiedad, o llamándole como tal algo severo o algo como traumatizante, ya es como la acción o toda la reacción física que estamos teniendo al respecto. Y en estos dos tiempos, así como lo decía Ale en este capítulo, se puede presenciar un antes y después de un evento que ocasionó un trauma, que ocasionó la ansiedad. Es todo como una cadenita justamente de la ansiedad, la que también nos ayuda a entenderla, ¿no? Como tal. A veces como psicólogos, depende de las situaciones, qué pasó. A veces sí se pregunta como tal a la persona, a veces se queda como justamente como una pregunta interna a trabajar, pero ¿qué pasó para esta primera reacción de ansiedad? ¿O qué eventos han estado ocasionando para llegar a este punto de ansiedad o a este punto crítico de angustia? Claro, y es que siempre, a pesar de que no parezca obvio, siempre vamos a llegar a encontrar esa situación o esas situaciones que detonan, que justamente, como decimos, a lo mejor en este capítulo de Grey's Anatomy, pues sabemos cuál es la situación, y a nosotros como espectadores pues es más fácil, pero incluso para ellos, que fue un evento traumático, se ven obligados todos a pasar por esta evaluación psiquiátrica, y algunos no se atreven o no llegan a tener esa capacidad de poner, pues fue después de esto. Y claro que también para muchos personajes detona y se desencadenan otras cosas que están relacionadas aparte de su propia vivencia personal, y eso también es muy importante a considerar en el proceso analítico, el cómo estas situaciones no solo detonan la ansiedad, sino que también desencadenan y se relacionan con otras partes de nuestra propia vivencia personal. Incluso también ahí varía cómo, a lo mejor desde estos incluso diagnósticos que se ven de manera general en psicología, como ansiedad generalizada, la fobia o ansiedad social, y estas cosas que cada uno implica o tiene criterios diagnósticos distintos,
pero a lo mejor a nosotros en psicoanálisis consideraríamos como base justamente este proceso de trasfondo y no solamente estos criterios diagnósticos, que a lo mejor como la temporalidad o las diferentes reacciones, sino que nosotros sí nos iríamos, claro que no pasaríamos por alto estas reacciones, pero sí nuestro trabajo iría más a esas situaciones detonantes y cómo ya sea que haya sido solamente desde ahí o cómo eso también se desencadenó y se relacionó con otras partes de las vivencias personales. En este caso de la serie de Grey's Anatomy, en algunos personajes podríamos decir, bueno, se desencadenó un estrés postraumático y en otros solamente ansiedad generalizada y en otros solamente ansiedad, porque tampoco es lo mismo estas diferencias diagnósticas de ansiedad generalizada y estrés postraumático, porque incluso en el mismo DSM tenemos este criterio de no específico, cuando no termina de encajar en ninguno de los criterios diagnósticos en particular, pero sabemos que hay ansiedad de por medio, entonces decimos, bueno, no especificado, si mal no recuerdo, creo que es el término particular. En este primer momento, igual como se habla en el manual de DSM, hay algo muy puntual de estas como diferencias, porque también eso es otro concepto u otro comentario que se hace muy común, tanto en vida cotidiana, tanto dentro de la clínica, de la ansiedad siempre va a ser un caso por caso. Por ejemplo, en la misma situación de lo que vivió Iron Man, lo que les comentaba hace un momento, él vio el primer momento de salir por otra dimensión, por un como puente cuántico, llamémosle así, y sale, ve otra dimensión, ve otro tipo de extraterrestres, ve una nave espacial que en la Tierra en ese momento no estaba para nada registrado y le generó este evento traumático. Pero ponemos a la misma parte que está el dios Thor, que él ya está completamente acostumbrado a viajar entre planetas, su tecnología es mucho más diferente, está, por así decirlo, más acostumbrado a este tipo de eventos traumáticos y en Thor no tienen una repercusión o un síntoma como tal, ya se percibe como algo normal. Mientras Iron Man es algo nuevo, es algo muy conflictivo y le genera esta reacción. Y aquí entra como la parte común o la parte como al debate. Entonces Iron Man es más débil que Thor por no tener la misma como capacidad y podemos debatirlo en cuestiones de superhéroes, es muy debatible, pero en cuestiones de ansiedad no es que uno sea más débil que el otro, es que los eventos que cada uno va viviendo son diferentes y cada uno reaccionamos a diferentes eventos de diferente manera y de diferente tipo de ansiedad también lo que nos puede generar, así como el caso de Grey's Anatomy, que algunos ya fue una situación más grave, otros por así decirlo tratable y otro más como ligera. Cada uno vive un evento de cierta manera y también en tiempos, eso es también muy importante. Podemos vivir un evento como tal traumático y no desarrollar nada en unos meses, pero en el tercer mes algo nos detonó, algo pasó, a lo mejor insignificante, y retornamos toda la parte de una ansiedad y no sabemos ni siquiera darle un motivo. Es muy importante también detectar esos como primeros momentos. Claro, algo que agregaría también y que me parece muy importante considerar es esta parte de, ahorita que hacías esta comparación, es más débil entonces Thor que Iron Man. Bueno, creo que diría que cada uno tiene recursos diferentes también, desde su propia experiencia y de sus propias vivencias, pues justamente ya lo decías, Thor está más acostumbrado a este viaje entre dimensiones o entre planetas, la parte mágica de lo que implica Asgard ya de por medio, contra la parte científica de Tony. Bueno, cada uno tiene recursos distintos también, y eso también es muy importante considerar cuando trabajamos justamente ya el caso por caso en la ansiedad y esta cadena de situaciones que comentabas ahorita, que a veces justamente por eso se vuelve complicado o por eso resulta difícil para los analizantes el entender este punto clave, y que incluso a veces es difícil también llegar a ese punto en particular, porque es ir en reversa o en retroceso por esta cadena de situaciones que van entrelazándose una con otra para detonar al final esta reacción o esta ansiedad como tal. Es muy valioso también ver estas como diferencias, estas reacciones de cada caso por caso, cada reacción. Hablar de ansiedad es un tema muy largo, es un tema que se puede hablar mucho tiempo. Es muy importante el empezar a identificar justamente el hablar de ansiedad, también es para que se pueda un poco más tratar. A final de cuentas es una de las, como lo dijo Ale al inicio, una de las como enfermedades modernas del ciclo que básicamente todas las personas tenemos que estar como muy conscientes de estos
riesgos que puede generar la ansiedad, pero iremos hablando conforme el paso de los episodios más acerca de la parte de la ansiedad, y particularmente nos gustaría hacer una primera parte, esto como una primera parte de ansiedad, porque insisto, hay mucho más material y justamente platicando antes de esta misma como grabación, se tomaron esos 3 ejemplos, pero en muchas películas, en muchas series y muchos personajes se ven reacciones de ansiedad completamente diferentes y completamente como aisladas de cada uno de los tanto personajes, tanto películas, tanto series, caricaturas, etcétera. Hay muchas diferencias y eso sirve justamente como ejemplo para cada uno de nosotros. La ansiedad cada uno la tiene desde su propia forma y desde su propia personalidad también. Claro, y justamente me gustaría como dejar claro esta parte de los recursos, porque justamente a veces incluso se usa luego como este argumento peyorativo en contra de alguien que padece ansiedad, como esta debilidad. Y no es debilidad, simplemente es los recursos distintos que tenemos, y que justamente a través de cualquier tipo de proceso psicológico vamos trabajando en esos recursos, en fortalecer o desarrollar las herramientas que hacen falta. Y bueno, en el análisis a lo mejor a veces no parece que hagamos eso de manera literal, porque vamos trabajando de una manera muy diferente. A veces decía una paciente hace poco, es que nunca me dices qué hacer o nunca me pones actividades, pero aún así me doy cuenta que voy cambiando, porque el proceso es ir encontrando esos significados o esos puntos claves, estos detonantes, como les decíamos, y en diferentes aspectos del proceso psicoanalítico, pero en este caso con la ansiedad, pues es justamente ir encontrando esos significados, esos puntos de guardado que decíamos, y entonces el ir entendiendo qué vamos a hacer con eso. Llega un punto en el que decimos a veces, bueno, ya soy consciente de esto, ¿ahora qué? Que el parte fundamental del proceso psicoanalítico, y como siempre decimos, y que casi que ya suena como cliché, es hacer consciente lo inconsciente. Pero sí, llega un punto en el que lo hacemos consciente del por qué nos pasan estas cosas, y entonces el punto siguiente es, ¿ahora qué hago con esto? Y con la ansiedad es justamente ese trabajo, primero encontrar ese punto clave, ese detonante, como lo hemos dicho ya varias veces en este capítulo. Ok, ya lo encontré, ¿ahora qué hago con eso? Porque la angustia sigue ahí a pesar de que ya entendimos por qué, y entonces el trabajo pasa a ser, ¿qué hago con esto? ¿Cómo le doy la vuelta? Y como justamente decimos, no es que se quite la ansiedad y desaparezca en nuestras vidas, sino que justamente ahora que ya sabemos y podemos identificar estos detonantes propios en base a nuestros recursos, pues ahora sí ya podemos lidiar con ella. Como es en cierto sentido como generar estos anticuerpos para la ansiedad en base a nuestros recursos, pero sabiendo que la ansiedad, igual que como decía ahorita con la gripa, puede volver más fuerte, y necesitaríamos entonces readecuar a nuestro cuerpo para generar unos anticuerpos nuevos. Hasta aquí me gustaría dejar este capítulo hasta en este momento, este primer tiempo de ansiedad. Insisto, vamos a seguir hablando de este tema y muchos más ejemplos a lo largo justamente de los episodios. Nos gustaría igual que si tienen algún comentario, pregunta o alguna película que también se les pueda venir en mente, nos lo pueden ir dejando también y compartiendo en nuestra página como tal, y seguirlos invitando justamente a este tipo de contenidos. Ahora sí que dale like y compartir para justamente traer más este tipo de proyectos. Sí, claro, cualquier personaje, como ya vemos hasta el anime, no nos da miedo meternos a animes, películas, incluso que a lo mejor puedan ser un poquito más bizarras, como que justo algo que le decía a Jesús es, bueno, ¿qué tanto en lo bizarro podemos caer? Por ejemplo, Big Mouth, que puede ser una serie con un humor muy específico, o incluso Ricky Morty, que hablamos la vez pasada. Entonces, cualquier ejemplo de personaje en una película o una serie, en cortos también que se les ocurran. Digo, el cine no es solamente las películas, y justamente es parte importante de este proyecto. Pero bueno, esperemos que nos compartan qué piensan de este tema, de estos comentarios, de estos personajes que les hablamos, de estas series y películas. Y pues bueno, nos veremos entonces en el siguiente capítulo. Cuídense mucho. Chao. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido relacionado.